Hola groucheros, hola amigos. Bueno, pues aquí estamos en el camarote de los hermanos Mars. Mi pareja, haciendo una broma, me dice que es muy difícil vivir en una casa tan pequeña con un estudio de televisión. Porque a ver, coloco una cosa de una manera, de otra, realmente como el despachito el, sería una silla, así, en este estilo, estos son los medios que hay. Bueno, pues como habéis visto, vamos a hablar, vamos a recomendar cómo pudiste hacerme esto a mí. La reseña o la crónica o el artículo que vamos a hacer sobre el amigo Francisco Urbano está escrita, ya la veréis en el grupo y la veréis también en YouTube, porque esto que luego es que suelo haceros un espacio de YouTube. Está escrita, por lo tanto me veréis que leo un poco, a ver, es lo que tiene ser escritor y no profesional en estas lides, que cada uno lo hace como, bueno, también tiene la frescura esa, que se lo hace uno como se le ocurre. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Francisco Urbano, Editorial Nazarí. Me repito, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Pues no era mi intención, Francisco, pero vas a tener que aguantarme con mis palabras. Me leí tu novela con intención de disfrutar como hago siempre. Posteriormente a su lectura explico a nuestros seguidores qué es lo que he sentido leyendo esto. Ha formado parte de mi confinamiento por el COVID-19 o por la COVID, que ahora no sé, es que ya no sé cómo se dice. Esto tan literarios que somos nosotros y se me genera esa duda. ¿Es el COVID, la COVID? Debe de ser la COVID por la gripe o el COVID por el virus. No sé yo, debe de ser las dos cosas. Válgame el cielo, no lo sé. Entre otros libros, lo he leído entre otras, bueno, el marino japonés también, hay otras cosas que estoy leyendo a la vez. Pero con este hemos acabado. Esto hará que la recuerde el tema del confinamiento, ya que en este momento se nos va a grabar en la mente como el acontecimiento más peculiar de nuestra existencia, yo creo. Desagradable por una parte, claro, sobre todo por el hecho de los que nos han dejado. Ante todo, gracias por regalármela, Francisco. Eh, Me la regalaste junto a gracias por mirarme a los ojos cuando me hablas. Esa otra novela la tendré que leer en su momento porque quiero leer más obras de otros autores amigos. Ya sabéis, como siempre, autores independientes o autores que no están, bueno, pues arriba del todo, sí, pero que tienen su cierta tirada, su cierto público. Me paso a la tercera persona. Hablamos largo y tendido de Francisco y yo hablamos los dos, él y yo, en un bar que se llama La Bicoca. Lo menciono en este momento porque a partir de ahora tendremos que hacer frente a muchas cosas y los pequeños negocios lo van a tener difícil. Este pequeño negocio, esta bodega, está cerrada como lo está medio país. Entonces, pues por eso la menciono en este espacio, porque Francisco y yo fue donde hablamos hace poco y donde nos intercambiamos y nos regalamos nuestros libros. Yo todavía le debo el poemario, solo le llevé los viajes de Peter Stendhal. Ramsés es el protagonista de esta historia. Vive esos años de diversión en Zaragoza, lugar donde la movida también tuvo su influencia. El título lo encuentro muy bien escogido. ¿Recordáis la canción de Alaska? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Comenzar con una gran pregunta genial. No suele hacerse. Y me dice Francisco, y esto lo saco de la reseña, que hay personas que dicen que cómo se atrevía a comenzar o a poner como título una pregunta. Y yo, pues, sinceramente, pienso que está muy bien elegido el título y muy bien elegido porque creo que muchas veces para llamar la atención hay que salirse de lo corriente. Y es muy difícil. Es muy difícil una sinopsis, es muy difícil un título. Eh, pues sigamos, voy a seguir leyendo.
Esto esto me introduce en la obra, me vuelvo a lo de la bodega. Me introduce en la obra ya que en la misma aparecen muchos bares y garitos de los años 80. La historia es un elogio a la década. La época y las maneras de vivir marcó la vida de aquellos años. Los que lo vivieron con intensidad manifiestas que fueron años de peculiaridad, lucha, gozo y mucha libertad. Yo era un chaval soso por aquellos años, estas camisetas así llenas de hormigas y estas cosas, que para nada, el niño este de buen consejo, pues hasta que se fue al Hammer y eso, pues no cambié de colegio, muchas religiones, mucha historia y era bastante soso. Entonces yo esa movida como que pues no la viví. Entonces yo era, como os repito, un chaval soso por aquellos lustros. Ciertos problemas relacionados con el armario ropero me impidieron disfrutar de la movida, de conocer barrios prohibidos y lugares de cierto ambiente de movida. Y eso que soy madrileño y allí vivía en Madrid, en los años de la libertad artística, sexual y amistosa. Ramsés es el protagonista de esta historia y vive esos años de diversión en Zaragoza, lugar donde la movida también tuvo su influencia. Antes de continuar con mi reseña, leeré la sinopsis que viene en la contraportada. A través de un sincero elogio a la música de los años 80, el ambiente que se respira en esa época, Ramsés, el protagonista de esta increíble historia, recuerda la libertad sexual, artística y personal de su grupo de amigos, como símbolo primario de toda aquella movida. Alaska es uno de los iconos favoritos que marca una actitud rebelde junto con otros artistas cuyos ritmos, melodías y otras sirven de banda sonora en esta historia de amistad, tradiciones y perdón. Todo un alegato a favor de la música como modo de vida y supervivencia. Bueno, vuelvo a mi reseña, o a mi, por no llamarlo reseña, mi recomendación. El título, como os he dicho antes, lo encuentro genial. Empezar con una pregunta, comenzar con una gran pregunta. Así podemos contestar a esa pregunta durante toda la novela. Los mejores textos son los que generan cuestiones. Indudablemente esta narración las genera según vas leyendo. Yo que te hubiese querido hasta el fin. Continúa. Sé que te arrepentirás, la calle desierta, la noche ideal. Pues sí, a mí me ganó el título por mi influencia de este icono, Alaska. Para mí lo fue y lo es. Como por mi orientación sexual, a la cantante la considero la voz del himno gay a quien le importa. Y es que sus letras para mí son maravillosas y creo que, pero las antiguas y las más actuales, todas ellas, o sea, te paras a escucharlo y son geniales. Nos encontramos ante un alegato a favor de la música como modo de vida. Se trata de un reconocimiento a las melodías de esa época, un relato elogioso, muy útil para los amantes de las canciones. Nos permite adentrarnos en la discografía de la época no tan comercial, que al parecer debe de ser el gusto del autor. El hilo conductor es Ramsés, como hemos dicho, y nos habla a través de canciones, libertad sexual, y nos explica cómo era su grupo de amigos. Puede haber quien opine que se trata de una promoción de los grupos musicales de los cuales el autor era fan. En parte sí, pero llega mucho más lejos. Francisco es capaz de combinar esos grupos con la historia. Cuando Ramsés explica por qué escucha tal o cual canción, lo hace con la maestría del que cree en lo que habla. Nos motiva. En realidad, a los que nos gusta la música, agarraremos el Spotify del móvil o lo que tengamos a mano y escucharemos a Ramsés cuando nos describe por qué le agrada uno u otro tema. Sigo leyendo mientras escucho las canciones que me propone, o seguí leyendo según escuchaba esas canciones. Algunas las conocía y otras me sorprendían gratamente.
Recomiendo esta misma técnica para adentrarse en esta novela. Creo que es la manera con la que disfrutaréis mucho más de ella. Ramsés me parece una pizca tímido e introvertido, de esas personas que esconden misterios en su mirada porque cree que el mundo es tan puro como ellos. Y no es así, por el camino hay zancadillas. No conozco lo suficiente al autor. Nos conocimos compartiendo mesa redonda en aula de escritores. Creo que defendíamos posturas diferentes en ese momento. Eso me gustó, porque no hubo ningún mal rollo, sino una manera sana entre los que formábamos esa mesa y el que la dirigía, sobre todo era su mérito, que funcionó muy bien. El poco tiempo que hemos pasado juntos y el periodo en el que mantenemos una fructífera ciberamistad me ha hecho formarme una idea sobre su persona. Me llama la atención su mirada y eso me lleva a imaginar a Ramsés como Francisco y a Francisco como Ramsés. Empezamos mal. Odio hacer esto. Es lo que me hará que no disfrute de la obra, pensé. Llamo a la atención a mi imaginación, disocio al personaje del autor. Es lo que en realidad se debe hacer cuando se lee. Disfruto, descubro su apariencia física, una personalidad y ya estoy dentro de la magia de leer. Cuando ya me lo imagino. Desaparece la desgracia que tiene conocer al autor. Aunque os volveré a hablar sobre este tema más adelante, de la relación entre el autor y el personaje. Dividiría la novela en tres partes. Una parte más larga y con un ritmo más lento que se desarrolla en Zaragoza y que a mí me ha gustado un poquito menos. Lo explicaré. Se trata cuando describe al personaje, y espero no confundirme en lo que digo, con esa carga un cierto aburrida que tienes a algunos jóvenes, aunque estén rodeados de amigos. Ese peso del personaje que de creerse que estamos solos en el mundo y que no llega nunca llega el momento, ese momento de la persona especial que permanezca a nuestro lado por impaciencia. Pero a quién no le ha pasado. Así sigo leyendo en esta cuarentena con mis supercascos, aquí los que veis, que me los pongo para que se oiga mejor la grabación, inalámbricos, y escucho a Primitives entre otros. La combinación tiene su encanto. Descubres que te está hablando de sueños y de ilusión, entre otras cosas. Y de esa cierta necesidad de ser independientes. Nos explica las tribus urbanas, su aspecto o su concepto de modernidad de aquella época. Uno de los temas centrales es la normalidad, concepto odiado por mí. ¿Qué es ser normal? Así Ramsés se encuentra fuera de lugar, ya que no tiene los mismos gustos que los jóvenes de su generación y en ocasiones supone un cansado peso. Interesado por otros temas culturales, la lectura, el teatro y pasando del fútbol a tope, la afición mayoritaria de todo este santo país, el santo fútbol. En todo esto me identifico con el protagonista. Es una afición que tenemos los lectores, ver en lo que podemos estar ahí, inmiscuidos dentro de la historia para llegar a esa magia, metiéndonos dentro. Es que ser hombre y cargarse de sensibilidad no estaba muy bien visto en la piel de toro de aquella época. Bueno, no sé si la actual, más o menos las cosas van cambiando. Bueno, un acontecimiento muy importante en la novela es el Festival de Benicàssim, en Castellón. Un viaje con los amigos supone entre ellos un acto de hermandad y una serie de descubrimientos en sus personas. No digo solo en la persona de Ramsés, sino en los otros protagonistas, sus amigos. Algún coqueteo de los personajes con las drogas, cierta ambigüedad en los protagonistas, esconden una fuerte carga emocional entre ellos. Regreso a la relación entre el autor y el texto. Me llama la atención el nivel descriptivo
su afán por describir las indumentarias modernas para la época y los tipos de combinaciones para salir de bares, de fiesta, a un concierto, que eran diferentes. Es correcto, ya que se trata de algo bastante importante en los grupos sociales de todas las épocas juveniles, pero sobre todo en aquel momento, porque es lo que imprimía carácter. Hago mención, no siendo una novela descriptiva, porque no lo es. El autor se recrea analizando los cuerpos masculinos y no lo hace tanto en cuanto a los femeninos. Ciertos deslices homosexuales del protagonista, el cual niega en todo momento su bisexualidad, me resultan un dato cercano. Muchos heterosexuales insisten en renegar de sus experiencias gays porque la sociedad así se lo reclama. En mi opinión particular es imposible ser heterosexual puro si en algún momento dado has realizado un acto homo y te resulta satisfactorio. Pero esto simplemente es una opinión, sin el más mínimo valor científico. No lo tiene. Mía, ya está. Una conclusión como otra cualquiera. Algún día preguntaré al autor sobre esta técnica, sobre esta temática que aparece en la narración, lo haré con el debido respeto. De hecho ya lo he hecho y me ha hecho sus comentarios. Bueno, me ha hecho acercarme a lo que yo pensé. Creo que como buen escritor que es un gran observador y se ha documentado en el mundo que le rodea y en cuanto a este tipo de sexualidad, como yo hago cuando narro pues las relaciones heterosexuales. Intuyo en Ramsés ciertos prejuicios normales en los años 80 y 90, y sobre todo cuando se trata del despertar del sexo. En la segunda parte, bueno, comentaré, nos fuimos de la primera y que es la que a mí, por el tema de la lentitud, de la sosería de la juventud, me ha gustado menos. Pero el tema musical, que ya os lo he dejado claro, he utilizado mis cascos, lo he leído según escuchaba música, me ha hecho que esa primera parte más lenta me haya satisfecho desde este punto de vista general en la lectura y no me ha hecho abandonarla, sino continuar hasta otras dos partes que me han sido más rápidas y que me han interesado de la misma manera en un nivel. En la segunda parte se convierte en un libro de cuerpos sudorosos y excitados que se mueven frenéticamente siguiendo los sonidos electrónicos en la cultura del placer ácido. Con esta frase quiero resumir un poco la música en la cultura de esa época. No sé si lo consigo, pero bueno, estas cosas las dice, pero las he montado yo en esa frase, que me gusta repetiros, para ponerme yo. Esta segunda parte se convierte en un libro de cuerpos sudorosos y excitados que se mueven frenéticamente siguiendo los sonidos electrónicos en la cultura del placer ácido. Sobre la tercera parte de la novela prefiero permanecer callado. Creo que es lo más prudente. Si hablara demasiado haría un spoiler y le quitaría sentido a mi recomendación del texto narrativo. Es lo que pasa como cuando los viajes de Peter Stendhal. Yo dejo hacer la reseña, pero hay dos personas que han reseñado ya mi novela y han dado un dato que yo no quería que se diese. No pasa nada. Pero han dado un dato que para mí era de la primera parte, que era el secreto que esconde la novela y que no se le puede dar al lector. Yo en el caso de cómo pudiste hacerme esto a mí, creo que de lo que no se puede hablar esencialmente en esta novela es de su tercera parte, en mi opinión. Porque le quitaría el sentido en mi recomendación de este texto narrativo. Aquí es cuando me toca animaros a descubrir sus secretos leyendo esta musical e interesante ópera prima de Francisco Urbano, y espero que os guste y animaros a leer la segunda novela y todo lo que él vaya escribiendo. Os recomiendo el blog del autor, Lo absoluto no existe, dedicando al pensamiento relativo, el arte cotidiano y la literatura. Al final de la novela hay algo muy interesante, porque yo me estaba tomando anotaciones sin darme cuenta que al final hay algo que se llama Transleaks y que te pone primer capítulo, El Cairo, y entonces
da todo el listado y entonces este libro te va a servir para siempre. Cuando tú vayas a querer escuchar música, tienes el Tracklist y vale, pues te pasa a Cairo y tienes a The Cure, genial grupo, de Amitri, de Smiths, de Primitives, La Dama se esconde, bueno, Luxury Beat, Cocteau Twins, The Sugar Cubes, para disfrutar, os lo juro, ¿eh? ¿Y qué más? Pues acabo diciendo que Francisco Urbano Pérez Benedicto nació en Belchite. ¿Os acordáis del pueblo bombardeado? Bueno, pues al lado hay uno que se fue reconstruido y en él nació Francisco. Es licenciado en Ciencias Químicas, fíjate qué curioso, por la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la industria química, viajando por más de 40 países. En 2012 comenzó a publicar relatos en proyectos colectivos y libros recopilatorios, entre los que destacan La magia de un momento, Incorregibles, Pasión literaria en Ken, En el filo de la pluma, La pajarita roja, y dice que en mayo del 13 comenzó a publicar, de lo que os he hablado, su blog Lo absoluto no existe, blogspot.com y .es, dedicado al pensamiento relativo, como os he dicho. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Es su primera novela, que la terminó de escribir en Teherán, porque por su trabajo viaja mucho, en 2015. Y que tenéis la siguiente novela, que cuando me la haya leído, pues tendréis esta reseña, la que no quiero llamar reseña, sino recomendación. Pues bueno, aquí, besando la literatura y leyendo, os dejo. Bueno, leyendo no, porque esto ya ando con otras. Bueno, con las que estaba y con las que empiezo. Y otras muchas cosas más para el confinamiento. Adiós. Y a dar el cuadradito este rojo que tiene, porque esto es de móvil, en el camarote estudio de televisión. Chao.